Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué maravillosidad es ver este capítulo 2, salvos por gracia. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 6. Dios hace una extensión de explicación que si nosotros estuviésemos viviendo aún en delitos y pecados, Él lo tiene el control. Y sin embargo hace su oferta como diciendo, pues la salvación es por gracia, ¿verdad? Así que la salvación por gracia mediante de la fe. Esta sección es igual en el 1, el capítulo 13 y 14 nos explica de la similitud, y el 15 del 23 es la única oración en el original griego, significa el tema predominante que Dios prosigue a su meta y su gracia sobre los cristianos a través de su iniciativa salvítica. Contiene secciones donde podemos ver claramente sobre la explicación de la gracia salvadora. Y un comentario más, se lo leo de la palabra del Señor, de la Biblia teológica de estudio King James, donde dice del capítulo 2, del versículo 1 al 3, nuestra desesperanza e indefensión sin Cristo. Este refrán, Dios ayuda al que se ayuda, no proviene de la Biblia, sino que este refrán proviene de los antiguos griegos. Tal como Pablo enfatiza en esa sección, lo cierto es exactamente lo opuesto. Dios ayuda a los indefensos. Es más, ayuda a sus enemigos y a los que han transgredido en su santa ley, cuando se arrepiente. Así que hoy día a esta reflexión que estamos concentrándonos en todo el capítulo prácticamente de Efesios, el capítulo 2 del 4 al 5, y Colosenses, también hay unos 2 versículos bíblicos donde vamos a ver que Dios ha sido fiel aun cuando estábamos viviendo en la vida pasada, viciada manera de vivir, porque Dios sabe que muchas personas éramos inocentes. No estábamos conscientes, no teníamos el nacimiento en Cristo, no teníamos quien nos guíe en la palabra del Señor, es decir, una madre, por muy buena que sea. En mi caso, me compró una Biblia, tuvo una revelación, Dios le mostró en una ventana, una madrugada, que tenía que Patricia cargar una Biblia, es decir, es lo que ella lo más que entendió. Así que me cargó con una Biblia, me puso a un colegio adventista y pues empecé a crecer, a alimentarme la palabra del Señor. Leíamos todos los días de la vida un versículo de la palabra de Dios en un colegio adventista. Se oraba, es decir, tenía unos buenísimos pastores y muchas amigas que están en este devocional
han tenido la misma educación de ese colegio adventista, ¿verdad? Toda primaria, secundaria y medio. Estuvimos en el colegio adventista, algunos cursos saltados en un liceo, en la Inmaculada Concepción, bajo la tutoría de los católicos, también hubieron, ¿verdad? Pero sin embargo, mis mejores años de estudio de la palabra, aunque no retuve nada, fue en el colegio adventista. Sin embargo, Dios perfeccionando anda su obra ahora en esto de mostrarme el nuevo nacimiento, perspectivas bíblicas, la teología del Nuevo Antiguo Testamento, leer la Biblia, cómo interpretar las epístolas y toda esa maravillosidad que hemos hecho hasta ahora en 2 años. ¿Sabe por qué le digo? No ando pendiente de la fecha, sino es que el amoroso red social Facebook me envía cada día lo que hice hace 2 años, un devocional como diciendo, Patricia, tú nos importa. Yo sé que muchos reciben eso y ellos hacen un excelente trabajo porque debe haber mucha gente cristiana que conozco esas oficinas instaladas por allá por Las Vegas, ¿verdad? Un día pasamos con mi esposo, hay unas cuantas oficinas directamente de Facebook, dijimos, mira el letrero de Facebook, esa es grande oficina. Así que, mire, vamos a pasar en la segunda parte y esto de valorar el aprecio de Dios es un significado muy único e importante, diría yo, porque aquí usted vaya a hacerse la pregunta del millón. ¿Para qué la maldad? ¿Para qué ese sentimiento tan opresivo de tener tan angustiado el alma, verdad? ¿Para qué la maldad? ¿Para qué darle sazón a lo malo? ¿Por qué no fijar su sentimiento en algo que realmente le va a producir? Yo no conozco algo reproductivo más que no sea bajo la tutoría del cielo en la tierra. Y toda autoridad que predica, profesa, que está extendiendo, como en este caso, los devocionales de Jesús y su evangelio, que nacieron en la voz en el desierto cuando nos quedamos en casa, cuando estuvimos bajo la amenaza y muchos fueron víctimas de estas enfermedades. Unos salieron, otros han pasado, unos andan durmiendo para ser despertados, otros han pasado al mundo de la oscuridad. Y resulta de que, mire, le he pronunciado 2, 3, 4 motivos muy de urgencia. Así que si usted verdaderamente tiene una iglesia cristiana cercana de su casa donde se predique, un pastor humilde o quien sea, no fije su condición naturalmente humana de él. Solo asista, sea humilde, y si usted sabe más de lo que él puede expresar, porque ha sucedido eso. Muchos estudiamos mucho en casa y podemos ser amigos de la esposa y el esposo del pastor y tomarnos un café y conversar como personas decentes, como personas que realmente, sin entrar en crítica ni decir, oh, tienes que oír lo que ella predica, lo que él hace, no permita esas cosas, porque ninguna autoridad que se pronuncie, hombre o mujer, Jesús o Jehová, Yahweh, sabe, es dada del cielo, y en eso tenemos que tener cuidado, que la maldad no cobre su raíz, porque ya el mundo de este espíritu maligno está bordeando la tierra, está escuchando, anda por todos lados, pero él no se acerca donde, si llegó el comentario, si llegó, usted corte de ahí, no se diga más, doble su rodilla y ore por esa persona, no denigre. Sabe que vamos a entrar a un juicio un día con el Señor, y yo no le aconsejo que por una blasfemia, que por un disque con que chisme, algo tan sucio, barato, es decir, como otros también dicen profesionalmente, que cansador es. Claro, para ellos es cansador hablar de la santidad, squeezy, hacerle que mostrarle
en el hablar de Dios y que ellos identifiquen su maldad. Claro, estas cosas no solamente le pueden cansar, le pueden hasta acobardar, pero acobardándole con ese corazón contaminado y la maldad centrada, mire, después que hemos leído este capítulo 2 de este versículo aquí del 1 al 7, no va a haber más reconciliación, sino que este es el tiempo de aprovechar que hemos reconocido, bíblicamente está escrito, de que vivíamos en nuestros delitos y pecados antes, y Dios estaba ahí. Pero ¿qué sucedería si hoy día el Señor viene por su iglesia? ¿Sabe qué? Esas personas que no se arrepintieron, que no acudieron a esta enseñanza, a esta palabra, a el mensaje, que no le cobró vida ni atención, no hay más garantía, disculpe. Es decir, como esos aves, volaremos al cielo, nos elevaremos y el mundo quedará abajo. Y ahí viene la marcación, ahí viene la bestia, ahí viene todas las cosas. Dios no va a permitir que su iglesia pase ese caos. No va a permitir. Ya pasamos caos, opresión, envidia, rechazo por causa. Mateo 5. Usted no crea que yo me invento las cosas. Mateo 5 dice de que por causa del Señor seremos no solamente rechazados, sino aborrecidos. Porque a Él le aborrecieron, pero la buena nueva noticia es que Él nos eligió a nosotros y somos su elección de Dios. No que nosotros lo hubiésemos elegido y estar en un video predicando o en un púlpito ahí enseñando la palabra con abstinencia de alimentos. ¿Ha conocido esos grandes siervos? Yo tengo conocimiento de dos grandes pastores muy de cerca de la nación de Bolivia. Y ¿saben qué? Ellos tienen muy pocos miembros. Es decir, toda su vida fue un varón de Dios, pastor que conozco de cerca, y su iglesia es bien humilde, aunque relumbra de limpieza, muy limpia de color blanca, y sabe, solo vive con 30 personas, es mucho. El otro siervo pastor que practica de verdad la bondad de Dios, mire, son dos hombres demasiado santos con sus esposas. Un limpio corazón pude examinar de ellos. Le pedí permiso al Señor para examinar estos corazones. Estuve tan de cerca conviviendo con estos dos siervos de Dios. ¿Y saben qué? Con todas sus pocas virtudes y muchos defectos, igual que yo, encontré la santidad del Espíritu Santo en ellos. Y están en Bolivia, es que los conozco tan de cerca. ¿Y saben qué? Estos hombres mataron la maldad. Y sabe, sus iglesias están 40, 30 años, 20 y tanto, es decir, con 13, 15 personas, igual que mi pastor. Así es, el americano aquí, solo somos casi nunca ni 30 personas, somos una comunidad pequeña. Y es que el hombre donde despide la santidad de Dios, mire, no hay abundancia. Lamentablemente duele decir esto, pero la abundancia y la rimbombancia no es una buena señal. Así que busquemos dónde está la maldad. Busque una iglesia, no busque la rimbombancia, no busque la abundancia. Váyase donde realmente hay lo santo, porque aquí se trata del espíritu de santidad. Y ese hombre con la escasez, con la humildad, le va a despedir a usted en lo espiritual lo santo, lo puro, le va a transmitir y usted va a crecer en santidad. No se crea, este versículo capítulo 2 habla de una contaminación de espíritu. Yo no soy de las personas de no tocar la mano, me contamina y todo. Ahora no me siento a comer, es cierto, ni participo de muchas cosas, porque no es que ellos sean malos, sino es que todavía no han despertado de lo natural del mundo. Así que sin darse cuenta muchos andan sazonándose con decoración, con objetos,
con tantas cosas que allá en el mundo nosotros estábamos muertos, aún sin pecar, estábamos llenos de cosas simbólicas, llenos de prendas que realmente, si creíamos igual en Dios, porque éramos hombres y mujeres naturales, estábamos contados en este capítulo 2 de Efesios. Así que esto es por hoy día y posiblemente hagamos una segunda parte. Leeremos Colosenses. Dios le bendiga.